En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin en plena gloria mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy le puedo admirar. Mas ya pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor. Cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Me gustaría compartir un relato, ¿sí? El relato que nos dice Lucas en el capítulo 24, 13. Es en el único lugar donde aparece este relato de Lucas, si bien Marcos lo menciona, ahí en el capítulo 15, solamente Lucas relata esta caminata con los dos muchachos de camino de Emaús. Y quería compartirle con ustedes porque hace unos días hablaba de la esperanza y compartí un versículo con ustedes que estaba allí en Romanos 15, o que está, mejor dicho, en Romanos 15, allí en el verso 4, donde dice que todo lo que se escribieron, todo lo que está en la Escritura se escribieron para nuestras enseñanzas y para que por medio de la Escritura tengamos nosotros, por medio de la consolación de la Escritura tengamos esperanza, ¿sí? Y siguiendo el relato de la conversación del Señor después de haber resucitado, vemos que justamente había mucha desesperanza. La esperanza es aquello que nosotros tenemos y que nosotros anhelamos y que nosotros esperamos. Pero lo contrario a la desesperanza es desesperanza, la desilusión, es perder una meta, perder la vista en lo que nosotros esperábamos. Eso es lo contrario a esperanza. Y vemos en este relato que hay mucha desesperanza. Todos los discípulos del Señor, una vez que el Señor crucificado, una vez que el Señor fue a la cruz,
después de haber muerto, todos los discípulos se fueron a sus casas. Algunos se fueron a hacer lo que el Señor, volvieron, digamos, a hacer las cosas que hacían antes de pasar 3 años con el Señor en su ministerio, y eso nos habla de que cuando nosotros perdemos de vista al Señor, automáticamente comenzamos a caminar por un camino que puede llevarnos a la vieja vida, ¿no? a la vida pasada. Eso lo podemos encontrar allí cuando el Señor se los aparece a los discípulos en Juan capítulo 21, ¿sí? Ahí cuando había 7 discípulos que estaban pescando y volvieron a su antigua vida, a lo que hacían antes. En Mateo 4, cuando el Señor llama a los discípulos, entre ellos estaba Pedro, lo llama justamente de la pesca y le dice: ahora los haré pescadores de hombres. Pero lo primero que hicieron los discípulos después de haber muerto el Señor, después que lo crucificaron, volvieron a su vida antigua porque perdieron la desesperanza. Y yo no sé si ustedes van a compartir conmigo, pero ustedes conocen el relato del camino de Emaús. 2 hombres iban hablando sobre lo que había sucedido, o sea que lo que pasó en esa época, la crucifixión del Señor, fue muy impactante para la sociedad. Fue algo que movió a toda la ciudad y todas las ciudades aledañas, ¿no? Todos conocían y todos estaban enterados. Es más, muchos presenciaron la muerte y la crucifixión del Señor. Y cuando estos iban hablando, el Señor se les aparece, después de haber resucitado, se les aparece y se les pone al lado. Y en el verso 17, del 24, dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminás? ¿Y por qué estáis tristes? Le pregunta el Señor, ¿no? Y el 18, uno de ellos que menciona el nombre acá, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de cosas que en ella han acontecido en estos días? El 19, entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús, Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero nosotros esperábamos, el 21, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya 3er día que esto ha acontecido. El 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. El verso 25, entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba más lejos, mas ellos obligaron a que se quedase, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. 32. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos. Bueno, hasta acá no va el relato. Lo que le quería compartir era, yo miraba y veo el verso 25, primero veo una fe, una esperanza,
que no estaba puesta en la persona del Señor Jesús. Porque el verso 21 dice, pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea que ellos tenían una esperanza en Jesús. Ellos tenían una confianza que Jesús iba a ser el rey, que Jesús iba a gobernar. Pero no era una esperanza firme, fijada en la persona del Señor. ¿Por qué? Porque más abajo el Señor le va a recriminar, o yo no sé si llamarle recriminar, pero sí le va a llamar la atención, porque le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Le hace una recriminación por el desconocimiento que había de las Escrituras. Y de las mismas palabras que él le había enseñado antes de ir a la cruz, más allá de todo lo que los profetas, por eso le decía el versículo 15, el capítulo 15, perdón, de Romanos, dice, todas las cosas que se escribieron es para nuestra enseñanza. Y es para que a través de la consolación, a través de la compañía de la Escritura, nosotros podamos tener esperanza, esa esperanza viva que habla Pedro. Y dice más adelante que después se fue a la casa con ellos y les declaró todo lo que la Escritura decía. Y yo esta mañana traía este pensamiento de tener una esperanza viva, pero una esperanza viva a través de la Escritura, conocer la Escritura, poder pasar tiempo con la Escritura, sin lugar a la duda que en este tiempo el Señor nos ha dado una hermosa oportunidad para pasar tiempo con la Escritura y para conocer la persona, para conocer la obra, para conocer los propósitos y los planes de Dios, para conocer en qué tiempo estamos viviendo y por qué pasa lo que está pasando, pero también para poder entender y poder que nuestro corazón se aliente a través de la Escritura. Pasar tiempo con la Escritura no es solamente una lectura de un libro, sino es pasar tiempo escuchando la voz de Dios. El Señor Jesús le dice, todos los profetas hablaron de mí, todo lo que se está escrito en la palabra, hablan de mí. En Juan capítulo 5, verso 39, el Señor dice algo parecido, hablando del testimonio, dice, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, porque ellas hablan, y ese escudriñar es buscar algo que está en lo profundo, no es solamente leer y tener un capítulo por día y leer y cumplir con la Escritura, con lo que el Señor me pide, sino es buscar, es como buscar a un tesoro, ir a las profundidades y extraer lo más precioso que está escondido en la palabra de Dios. Es pasar tiempo, porque es la manera de conocer a nuestro Salvador, es conocer, es tener comunión. Comunión no es solamente reunirnos, comunión no es solamente orar, sino es pasar tiempo, disponer un tiempo. Fíjense, estos muchachos caminaban delante del Señor, el Señor le estaba hablando y ellos no lo pudieron reconocer. Más allá de que puede haber muchas enseñanzas, digo, esto no... Primeramente no me puede pasar a mí, que el Señor me esté hablando y que yo no lo pueda reconocer. Sería muy triste para mi vida. Que el Señor me esté hablando todos los días y yo no lo pueda reconocer. Dice, y Él les declaró todo lo que decía la Escritura, comenzando, dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró lo que las Escrituras decían de Él. Entonces, hermano, el desafío es pasar tiempo, conocer al Señor en la Escritura, conocer al Señor a través de la Escritura, escuchar la voz de Él, escuchar al Señor. Miren, le mencioné ahí al pasar el versículo 21, el capítulo 21 de Juan, donde el Señor, después de haber resucitado, aparece a 7 discípulos, entre ellos Pedro y Juan, que estaban allí en el mar de Tiberia pescando, y mientras ellos pescaban y cuando el Señor estaba en la costa, cuando lo reconocieron, fueron al Señor y el Señor le estaba esperando con un desayuno. Y esa es la imagen que me deja a mí
ese capítulo, más allá de muchas enseñanzas que podamos sacar, es que el Señor todos los días me está esperando allí, sentado, con el alimento necesario para mí, todos los días. Esa es la imagen. Y esta mañana también el Señor nos está esperando con esa misma imagen, esperándonos ahí en la costa, esperándonos en la mesa para poder compartir un tiempo juntos. Y el desafío es ese, conocer las Escrituras, pero no un conocimiento superficial, no un conocimiento intelectual, sino un conocimiento de intimidad con el Señor. Una relación íntima, como una relación de matrimonio, una relación que yo le pueda contar y abrir mi corazón al Señor todos los días. Y que pueda contemplar, como dice siempre Horacio Pinto, contemplar en la Escritura la persona y la obra del Señor. Y esta es una reunión donde también Horacio siempre dice que nosotros tenemos que venir a esta reunión y hablar al Padre del Hijo. Porque el Padre se va a sentir halagado sobre todas las cosas que nosotros le contamos del Hijo. Pero ¿cómo nosotros vamos a poder contarle al Padre del Hijo si nosotros no pasamos tiempo con la Escritura? Por eso es el desafío. Mire, yo me levanté en esta semana todos los días a la mañana tratando de traerles algo y leía todos los evangelios, los distintos hechos de la crucifixión. Y leía, por ejemplo, en Marcos, donde Marcos es el único evangelista, si bien Mateo hace una mención que detalla la hora, lo que va sucediendo en cada hora. Y lo que más me llamó la atención fue que a la hora tercera, o sea, allí por la media mañana, le crucificaron al Señor. Y como la hora sexta, que era más o menos las 12 del mediodía, dice que hubo gran tinieblas. Y a la hora novena, el Señor entrega su vida. Y leía un comentario que decía, en las 3 primeras horas, el Señor experimentó en su cuerpo, y antes, todo ese proceso del juicio, experimentó la ira del pecado. Experimentó todo lo que nosotros deberíamos sufrir por el pecado. Allí fueron los azotes, allí fueron cuando le traspasaron las manos, los pies, le crucificaron. Y un comentarista decía que en ese tiempo había luz natural, pero había una ceguera espiritual. Había una tremenda ceguera espiritual por causa del pecado. Pero dice, a las 12 del mediodía, cuando relata allí Marcos, el capítulo 15, dice que hubo una gran tiniebla. Dice, se terminó la luz natural, pero empezaba a haber luz espiritual. ¿Por qué? Porque ahí el Señor se estaba presentando como ofrenda a Dios por nuestro pecado. Allí en ese proceso fue donde el Señor estaba haciendo lo que dice Pablo, allí en 2 Corintios 5, donde dice que Dios estaba reconciliando, por medio del sacrificio de Jesús, se estaba reconciliando con nosotros. Y si uno ve las horas, el Señor estuvo 6 horas suspendido entre el cielo y la tierra, sujetado en una cruz, por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Cuando el Señor resucita, más allá que el Señor sabe todas las cosas, yo pensaba, ¿no? Como humano, como persona, después de un tremendo sacrificio, lo mínimo que podía esperar era que le estén esperando, que le estén anhelando celosamente para verlo. Pues se encontró con personas desesperanzadas, personas que creía que todo había terminado. Y la reflexión en esta mañana es que a través de la Escritura nosotros
viva, esa esperanza puesta, la mirada en lo que tiene que venir, que es esa promesa del Señor a buscarnos como iglesia. Esa es nuestra esperanza. Pedro le hablaba a las personas, allá en el primer capítulo, toda la carta de Pedro, primera de Pedro, le hablaba a los hermanos allí, y trataba de alentar su corazón, y relata todo el hecho, y le dice que somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, que debemos presentarnos delante de Dios con una vida santa, porque Él es santo. Y en el capítulo 2, verso 2 dice, anhelen como niños recién nacidos la leche espiritual. No que seamos niños, sino que anhelemos, como ese bebé pone una figura, y como ese bebé anhela tomar la leche, anhela grandemente, con ese hambre tenemos que ir a buscar en la Escritura, alimentarnos deseosamente, como un bebé desea tomar la leche. Así nosotros tenemos que ir a la Escritura y poder conocer a la persona del Señor, pasar tiempo con la Escritura. Lo que más me impactó en este día, le cuento una anécdota. Tuvimos hace poquito, en la reunión de jóvenes, a un hermano, ¿sí?, de allá de Pakistán. Un hermano en Cristo, tiene una fe tremenda, un deseo por la obra del Señor. Pero lo que más me impactó, y lo que más me puede decir que me exhortó a mí, fue que él contaba que él caminaba kilómetros para poder estudiar la Biblia, para poder estudiar la Escritura. Y hablaba que allá no hay iglesias grandes como hay acá. Me dio la impresión que eran como pequeños grupitos de hermanos que se reúnen, y el tiempo que tienen de reunión lo buscan de tratar de ocupar ese tiempo en el estudio de la palabra, en el estudio de la Biblia, conociendo al Señor, porque obviamente allá hay persecución, allá persiguen a los cristianos, no es abiertamente, no es la libertad que tenemos nosotros. Dice, y si bien hay reuniones, hay ministerios como tenemos acá, en jóvenes, en chicos, dice, lo que tratan de inculcarte allá es y aprovechar el tiempo en estudiar la palabra, en estudiar la Biblia, para poder dar respuesta, para poder estar preparados. Y a mí me exhortaba, porque yo tengo 4 o 5 Biblias en mi casa, una de cada versión. No sé cuántos comentarios, puedo tener comentarios, libros, que quizás muchas veces no paso tiempo estudiando la palabra. Por eso es el desafío, hermanos, para nosotros, es conocerle al Señor a través de la Escritura, buscarlo como un tesoro, como dice Proverbios, capítulo 2, verso 4, dice, sí, como a plata, hablando de la sabiduría, pero obviamente la sabiduría que encontramos en la palabra de Dios. Si como a plata la buscares y como a oro la escudriñares, hallarás la inteligencia y la sabiduría. Con ese deseo, con ese fervor tenemos que buscar la Escritura, no para tener un conocimiento, no para tener, para añadir conocimiento solamente, sino para tener una relación y para poder conocer la persona del Señor Jesús, para poder contemplar su obra, para poder contemplar y para poder saber todos los propósitos de Dios en nuestra tierra, en esta tierra. Y todo lo que va pasando, y que no nos agarre de sorpresa, por ejemplo, cuando el Señor nos venga a buscar, que estemos preparados. Si bien en la Biblia no menciona el tiempo exacto en el que el Señor nos va a venir a buscar, habla de cosas que van pasando y que el día se acerca. Y que nosotros podamos estar, qué hermoso sería que nosotros podamos estar estudiando la Biblia cuando el Señor venga, ¿no? O una reunión como esta, o involucrado en sus cosas, pensando en todo lo que el Señor está haciendo, involucrado con Él, sería hermoso. Sería algo que seguramente al Señor le alegraría,
ver a personas que le están esperando de esa manera, y que no la agarre de sorpresa, ¿no? Así que ese es el desafío para nosotros, conocer la palabra, escuchar la palabra, escudriñar las palabras, y escudriñar la palabra y tener tiempo con el Señor. Así que hermano, eso es lo que quería traer para usted en esta mañana, este desafío. Obviamente para mi vida también, que podamos contemplar a la persona del Señor a través de la Escritura. Amén.